En nuestro último encuentro, exploramos con la Biblia en la mano la evidencia abrumadora de que la Santísima Virgen María fue siempre virgen y que los famosos hermanos de Jesús eran en realidad sus parientes cercanos, sus primos. Vimos cómo los propios fundadores de la Reforma, como Lutero y Calvino, defendían esta misma verdad. Y sin embargo, la pregunta persiste y a veces se convierte en un muro. ¿Por qué tantos de nuestros hermanos cristianos hoy no solo no lo entienden, sino que insisten, se obstinan en querer darle más hijos a María? ¿Por qué esta necesidad de malinterpretar, de forzar los textos? ¿Qué tal? Soy el Padre Daniel. Y hoy quiero que vayamos un paso más allá. Ya no vamos a hablar solo del qué dice la Biblia, sino del por qué de la confusión. Hoy vamos a intentar entrar con un inmenso respeto, pero con una honestidad total, en la mentalidad que lleva a esta obstinada mala interpretación. Esto no es un ataque, es un diagnóstico espiritual. Es intentar entender la herida, la raíz teológica, que lleva a un cristiano sincero a rechazar una verdad que fue creída por todos los cristianos durante 1500 años. Hoy vamos a hablar del dolor de una fe que en su afán por ser fiel a un libro a veces se olvida de la familia de la que ese libro nació. Primero, hagamos un repaso rápido pero contundente de la evidencia que ya hemos visto. La palabra griega adelphos, hermano, se usaba para parientes, como Abraham con su sobrino Lot. La propia Biblia al pie de la cruz identifica a la madre de Santiago y José, los hermanos más famosos de Jesús, como la otra María, esposa de Cleofás y pariente de la Virgen. Y la prueba del corazón, la más conmovedora, es que Jesús, en su último aliento, le entrega a su madre al apóstol Juan, un acto incomprensible si ella hubiera tenido otros hijos biológicos que pudieran cuidarla. La evidencia bíblica, cuando se lee con cuidado y en su totalidad, es clara y consistente. Entonces, si la evidencia está ahí, ¿por qué la obstinación en no verla? La raíz de todo, la fuente de esta y de tantas otras divisiones, es el principio de sola escritura, la Biblia sola. Y aquí es donde tenemos que ser muy compasivos. Imagina que te han enseñado toda tu vida que la Biblia es la única fuente de verdad, y que no necesitas ninguna tradición ni ninguna iglesia para interpretarla. Te acercas al texto con un corazón sincero y lees sus hermanos. En tu mente del siglo XXI, sin el contexto lingüístico, cultural e histórico, la conclusión más simple, la más obvia, es que eran hijos de la misma madre, y una vez que esa idea se arraiga, se convierte en una fortaleza. Cualquier intento de explicar el contexto más amplio, de hablar de la tradición de los padres de la Iglesia o del testimonio de los reformadores, suena como un intento de complicar y añadir a la sencillez de la Biblia. La sola escritura, irónicamente, en lugar de liberar al creyente, a menudo lo encierra en una interpretación literalista y anacrónica que le impide ver la riqueza y la profundidad del texto. Esta mentalidad crea un segundo problema: el miedo a la tradición. Para muchos de nuestros hermanos, la palabra tradición es sinónimo de tradiciones de hombres, de invenciones humanas que corrompieron el Evangelio. Y como la virginidad perpetua de María fue creída y transmitida por esa misma tradición de la Iglesia durante siglos, se vuelve sospechosa por asociación. Es como si dijeran, si la Iglesia católica lo cree, debe estar equivocado. Es una reacción alérgica, un prejuicio que impide examinar la evidencia por sí misma. Se rechaza la conclusión antes de analizar las premisas. Es una tragedia porque la sagrada tradición no es una fuente rival de la Escritura. Es el río vivo de fe del que la Escritura es la parte más preciosa. El ADN de la familia que nos enseña a leer el álbum de fotos familiar correctamente. Pero hay una tercera razón, quizás la más profunda y la más triste, que explica esta obstinación. Es una necesidad teológica que nace de la propia lógica protestante. En su afán por defender la mediación única de Cristo, algunas teologías evangélicas han desarrollado un miedo inmenso a que María pueda competir con Jesús. Y para evitar este peligro, sienten la necesidad de normalizarla, de reducirla, de hacerla una mujer como cualquier otra. Y una de las formas más eficaces de hacerlo es insistir en que tuvo una vida matrimonial normal y más hijos. Porque si María fue una mujer común con una familia numerosa, entonces no hay razón para darle un honor especial. Entonces, cualquier devoción, cualquier título, cualquier forma de veneración, se vuelve innecesaria y sospechosa. La insistencia en que María tuvo más hijos no nace, en el fondo, de una evidencia bíblica positiva.
nace de la necesidad de apoyar una premisa teológica previa, la de que María no debe tener ningún rol especial en la historia de la salvación después del nacimiento de Jesús. Y aquí llegamos al clímax, a la herida del corazón que todo esto revela. Al rechazar a María como la siempre virgen, al insistir en que fue una mujer común, se pierde algo de una belleza y una profundidad incalculables. Se pierde el icono de la entrega total a Dios. La virginidad perpetua de María no es, en primer lugar, una proeza biológica. Es el signo físico de una realidad espiritual, que su corazón, su alma, su cuerpo, su ser entero, fue un sí total y exclusivo a Dios y a su plan. Fue un jardín cerrado, una fuente sellada, reservada únicamente para el rey. Al insistir en abrir ese jardín, se pierde la radicalidad de su consagración, y lo que es aún más doloroso, se pierde la realidad de su maternidad espiritual. Cuando Jesús desde la cruz nos la da como madre en la persona de Juan, no está haciendo un gesto simbólico, nos está injertando en su propia relación filial, nos está invitando a la intimidad de la Sagrada Familia. La insistencia en darle a María otros hijos biológicos, en cierto modo, nos cierra la puerta a nosotros, sus hijos espirituales. Nos convierte en huérfanos, porque si ella tenía otros hijos en quienes enfocarse, su maternidad sobre nosotros se diluye, se vuelve secundaria. La tragedia de la malinterpretación no es solo un error teológico, es la herida autoinfligida de una orfandad espiritual. Es rechazar el último y más tierno regalo que Jesús nos hizo desde la cruz, el regalo de su propia madre. En conclusión, la obstinación en malinterpretar la Biblia para darle más hijos a María nace de una tormenta perfecta, una metodología, sola escritura, que desprecia el contexto, un miedo a la tradición histórica de la Iglesia y una necesidad teológica de minimizar a María para supuestamente exaltar a Cristo. Pero como hemos visto, es un falso dilema. Exaltar a María, la obra maestra de la gracia, es exaltar al artista divino. Honrar a la madre es honrar al hijo. La invitación para nuestros hermanos separados es una invitación a la libertad, a liberarse de una tradición de hombres del siglo XVI, la sola escritura, que contradice a la propia Biblia y a sus propios fundadores, a liberarse del miedo a una madre que no quiere otra cosa que llevarlos al corazón de su hijo. Y la invitación para nosotros, los católicos, es a nunca dar por sentado este regalo, a amar a nuestra madre con una ternura filial, a conocer nuestra fe para defender su honor con caridad, y a vivir como verdaderos hijos suyos, escuchando siempre su único y eterno consejo: hagan todo lo que Él les diga. Si esta reflexión sobre la importancia de entender correctamente el rol de nuestra madre te ha conmovido y quieres explorar otro de los grandes títulos que la Iglesia le da, no te pierdas el video que aparece ahora en pantalla, donde explicamos por qué llamamos a María Arca de la Nueva Alianza.